Hola, 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 mis queridísimos chismosos de Internet. Sean todos cordialmente bienvenidos, una vez más, a su rincón favorito de chismes jugosos, dramas explosivos y salseo del bueno. ¡Ay, qué emoción me da tenerlos de vuelta, listos para sumergirnos juntos en las profundidades de los entresijos del mundo del espectáculo! Hoy, mis amores, les tengo preparada una bomba, un verdadero festín para los amantes del drama y la controversia. Prepárense porque vamos a destapar la olla de presión de esos romances que a primera vista parecían sacados de un cuento de hadas, dignos de protagonizar la más dulce de las historias de amor. ¡Ay, la ilusión! Pero como bien sabemos, la realidad a menudo se encarga de darnos un buen bofetón, y en este caso, la cruel verdad, magnificada por la implacable lupa de la prensa, terminó por pulverizar esos castillos en el aire. Así es, mis chismosos, hoy nos adentraremos en ese terreno pantanoso donde el amor, por más puro y sincero que sea, se ve superado por el escrutinio público, la vorágine de los rumores maliciosos y la presión constante de los medios. ¡Uf, qué tema! Prepárense para un viaje emocional cargado de corazones rotos, portadas escandalosas que gritan a los cuatro vientos secretos a voces, o no tanto, y verdades a medias que se disfrazan de exclusivas. Agarren sus palomitas, porque esto se va a poner bueno. Pero antes de que nos lancemos de cabeza a este mar de chismes y controversias, quiero pedirles un favorcito rapidísimo de esos que no les toma ni un segundo. Si por alguna extraña razón aún no se han suscrito a su canal de salseo predilecto, este es el momento perfecto para hacerlo. No se pierdan ni una sola actualización, ni un solo drama jugoso, ni una pizca de salseo recién horneado, y por supuesto, no se pierdan las opiniones más sinceras, y a veces un poquito ácidas, lo confieso, de esta humilde servidora. Suscríbanse ahora mismo, activen esa campanita para que YouTube les avise cada vez que subamos un vídeo y no se pierdan absolutamente nada. Prometo que no se arrepentirán. Ahora sí, mis chismosos, abróchense los cinturones porque el viaje está a punto de comenzar. ¿Alguna vez se han puesto a pensar, aunque sea por un segundo, en lo que significaría vivir un romance bajo el microscopio constante de la opinión pública? Imaginen por un momento que cada cita que tienen, cada sonrisa que comparten, cada discusión por pequeña que sea, es analizada al milímetro por miles, incluso millones de personas. Imaginen que cada paso que dan es fotografiado por un ejército de paparazzi hambrientos de exclusivas y publicado en la portada de la revista del corazón más vendida, con titulares sensacionalistas que en la mayoría de los casos, no tienen absolutamente nada que ver con la realidad. Esta, mis queridos, es la cruel, despiadada y a menudo injusta realidad para muchas parejas famosas. La prensa, en su afán desmedido por conseguir la exclusiva que los catapulte a la cima, la primicia jugosa que les garantice portadas y clics infinitos, a menudo cruza líneas rojas que deberían ser intocables, invadiendo la privacidad de las personas, manipulando la información a su antojo y creando historias más atractivas, más dramáticas, más vendibles, sin importarles en lo más mínimo el daño colateral que puedan causar en el proceso. ¡Uf, qué fuerte! Y es que, seamos honestos por un segundo, a muchos medios de comunicación, no generalizaré, pero ustedes me entienden, no les importa lo más mínimo la verdad. Lo que realmente les importa es vender, generar clics, aumentar suscriptores y, en definitiva, engordar sus arcas a costa de lo que sea. Y saben perfectamente que una historia de amor, especialmente si termina en un drama digno de telenovela turca, vende muchísimo. Por eso con tanta frecuencia vemos como un simple malentendido, una discusión sin importancia o un gesto malinterpretado se convierte, de la noche a la mañana, en una infidelidad escandalosa, un triángulo amoroso digno de Hollywood o una separación inminente que anuncia el fin del mundo. Y claro, todo esto afecta a la pareja. La presión constante de los flashes, los rumores infundados que se propagan como la pólvora, las mentiras que se repiten hasta convertirse en verdad, todo va minando la relación, socavando sus cimientos hasta que en muchos casos termina por destruirla por completo. Es como una termita que poco a poco va royendo la madera hasta que la estructura se derrumba. ¡Qué triste! Pensemos por ejemplo en el caso de Can Yaman y Demet Özdemir, la pareja que nos robó el corazón en la exitosísima serie turca Erkenci, también conocida como Pájaro Soñador. ¡Ay, qué tiempos aquellos! La química entre ellos era palpable e electrizante, tanto en la pantalla como fuera de ella. Los fans deliraban con la idea de verlos juntos en la vida real y durante un tiempo, pareció que sus sueños estaban a punto de hacerse realidad. Se les vio juntos en varias ocasiones, compartí. Miradas cómplices y gestos cariñosos.
Se les escucharon rumores de citas secretas en restaurantes exclusivos, escapadas románticas a lugares paradisíacos y hasta planes de futuro juntos. Pero para decepción de muchos nunca confirmaron nada oficialmente. Y aquí es donde entra en juego la prensa turca, que es conocida, y con razón, por ser implacable, incisiva y extremadamente intrusiva. ¡Ay, madre! Los medios turcos no les daban respiro, ni de día ni de noche. Los seguían a todas partes, como si fueran detectives privados en una misión de alto secreto, intentando capturar una foto comprometedora, una imagen que confirmara el romance y les asegurara la portada del día siguiente. Buscaban cualquier indicio, cualquier pista, cualquier detalle que pudiera alimentar la especulación y el fervor de los fans. Se inventaron historias de celos enfermizos, de discusiones acaloradas en medio de la calle, de terceros en discordia que intentaban interponerse entre ellos. Se publicaron fotos sacadas de contexto, convenientemente editadas y manipuladas, que alimentaban la histeria colectiva y desataban la locura en las redes sociales. Un verdadero caos. Y por supuesto, todo esto afectaba a Khan y Demet. La presión era insoportable, asfixiante. Tenían que cuidar cada palabra que decían, cada gesto que hacían, cada lugar que visitaban, para no alimentar los rumores y no darles a los medios más munición para sus historias sensacionalistas. Imaginen la angustia. Y lo peor de todo es que en muchos casos, la prensa crea una narrativa, una historia inventada, que es muy difícil de cambiar, por más que te esfuerces en desmentirla. Si los medios deciden que una pareja es perfecta, que están hechos el uno para el otro y que su amor es un cuento de hadas moderno, entonces cualquier imperfección, cualquier discusión, cualquier pequeño desliz se magnifica hasta el extremo y se convierte en una crisis de proporciones épicas. Si por el contrario los medios deciden que una pareja es problemática, que su relación está condenada al fracaso y que su amor es una simple fachada para las cámaras, entonces cualquier gesto de cariño, cualquier sonrisa compartida, cualquier demostración de afecto se interpreta como una simple pose, una estrategia de marketing o un intento desesperado por salvar lo que ya está perdido. Khan y Demet, lamentablemente, se vieron atrapados en esta dinámica perversa. La prensa creó una imagen de ellos que era muy difícil de mantener, una imagen idealizada, romantizada y sobre todo, irreal, que no se correspondía necesariamente con la realidad. Claro, no podemos olvidar que las celebridades también tienen su parte de responsabilidad en todo este embrollo. A veces ellos mismos alimentan los rumores, ya sea por estrategia de marketing para promocionar una serie o una película, para generar expectación en torno a su vida personal, o simplemente por disfrutar de la atención mediática y el fervor de los fans. Pero en la mayoría de los casos, son víctimas de un sistema que prioriza el sensacionalismo, el morbo y la noticia escandalosa por encima de la verdad, la objetividad y el respeto a la privacidad. Y en el caso de Khan y Demet, creo sinceramente que fueron víctimas de la exageración mediática, la especulación descontrolada y la presión implacable de la prensa turca. Su romance, real o no, se vio afectado por la constante presión y el escrutinio público, hasta que terminó por desvanecerse como un espejismo en el desierto. Y es que ¿quién puede mantener una relación sana, estable y duradera cuando cada uno de tus movimientos es analizado, juzgado y criticado por millones de personas? Es una tarea titánica, casi imposible. Y en muchos casos, la pareja decide que es mejor separarse, aunque se sigan queriendo, aunque todavía haya amor entre ellos, porque la presión es demasiado grande, el precio a pagar es demasiado alto y la paz mental no tiene precio. ¡Qué dilema! La realidad es que la fama tiene un precio muy alto. Y uno de los precios más dolorosos, más injustos y más difíciles de sobrellevar es la pérdida de la privacidad. Los famosos renuncian a una parte de su intimidad cuando deciden vivir bajo los reflectores, cuando aceptan ser figuras públicas y cuando se convierten en objeto de deseo y admiración para millones de personas. Pero eso no significa que tengan que soportar el acoso constante de los paparazzi, la manipulación de la información por parte de los medios y la invasión indiscriminada de su vida personal. Hay límites que no deberían cruzarse. El caso de Khan y Demet es solo uno de los muchos ejemplos que existen de cómo la prensa puede arruinar un romance, destruir una relación e incluso afectar la salud mental de las personas. Pero hay muchos, muchísimos más. Piensen, por ejemplo, en Brad Pitt y Jennifer Aniston, cuya relación fue constantemente comparada con la de Angelina Jolie, hasta que finalmente se rompió, dejando a millones de fans con el corazón roto. Piensen en Kristen Stewart.
y Robert Pattinson, cuyo romance, que parecía sacado de un cuento de vampiros, se vio empañado por el escándalo de la infidelidad de Kristen, que desató una ola de odio y acoso en las redes sociales. Piensen en tantas parejas famosas que han visto su amor desmoronarse bajo el peso de la fama, la presión mediática y las expectativas del público. Es importante recordar que detrás de cada titular sensacionalista, de cada foto escandalosa, de cada rumor malicioso hay personas reales, con sentimientos reales, con sueños y esperanzas como los de cualquiera de nosotros. Personas que sufren, que aman, que ríen, que lloran, que se equivocan y que aprenden de sus errores, al igual que nosotros. Y merecen respeto, aunque sean famosas, aunque vivan en mansiones de lujo y tengan millones de seguidores en Instagram. Merecen que se respete su privacidad, que no se les juzgue tan duramente y que se les permita vivir su vida sin tener que rendir cuentas constantemente a los medios y al público. Porque al final del día, todos somos humanos. Y el amor en todas sus formas es algo sagrado, algo puro, algo que debe ser protegido, valorado y celebrado, no explotado, manipulado y destruido. La próxima vez que veamos una noticia sobre una pareja famosa, deberíamos recordar esto. Deberíamos preguntarnos si realmente necesitamos saber todos los detalles de su vida privada, si es necesario alimentar el morbo y el sensacionalismo, si estamos contribuyendo a crear un ambiente tóxico que solo genera odio y sufrimiento. Quizás si todos nos esforzáramos un poco más por ser respetuosos, empáticos y considerados, podríamos ayudar a crear un mundo donde el amor tenga una oportunidad de florecer, incluso bajo los reflectores. Porque al fin y al cabo el amor es lo que nos une, lo que nos da esperanza, lo que nos hace humanos. Y no deberíamos permitir que la prensa, ni nadie, lo destruya. Así que, recapitulando un poco, hemos visto cómo la prensa, en su búsqueda implacable de la noticia jugosa, puede invadir la privacidad de las parejas famosas, manipular la información a su antojo y crear narrativas que no se corresponden con la realidad. Hemos visto cómo la presión constante, los rumores infundados y las mentiras repetidas pueden minar una relación hasta destruirla. Y hemos visto que detrás de cada titular sensacionalista, hay personas reales con sentimientos reales, que merecen respeto, empatía y comprensión. Espero que este vídeo les haya hecho reflexionar un poco sobre el papel de la prensa en la vida de las celebridades y sobre la importancia de ser respetuosos y empáticos, incluso cuando hablamos de personas famosas. Quizás así podamos construir un mundo un poquito mejor. Muchísimas gracias por quedarse hasta el final de este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. Me encantaría saber su opinión sobre este tema. ¿Creen que la prensa es demasiado intrusiva? ¿Creen que las celebridades tienen parte de responsabilidad en todo esto? Dejen sus comentarios abajo y díganme qué piensan. Me encanta leer sus opiniones. Y por supuesto, no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguna actualización. Nos vemos en el próximo vídeo con más salseo, drama y opiniones sinceras. Les mando un beso enorme. Adiós.